Bonjour, estás escuchando Solo Parisian Radio, una producción de Decibelio 55. Les habla Manu Mesa y me acompaña mi habitual co-host en este programa, el fundador y redactor jefe de la revista Chapman, Álvaro García. ¿Cómo estás, Álvaro? Encantado de estar aquí, Manu. Buenas a todos los oyentes, todos aquellos que estáis sintonizando esta pedazo de obra radiofónica. Encantado de estar aquí, vaya. Un placer estar en un medio como este y además en una productora que es nuestra. Es placer, confort. Correcto. Sí, yo también muy a gusto de poder compartir este espacio contigo, además de que es un formato que me gusta mucho. Me siento muy cómodo porque, pues, es opinión pura, no hay estructura, estamos platicando y además de que es un tema que está muy encendido en la actualidad del Paris Saint-Germain y estoy seguro que les va a interesar a la audiencia escucharnos hablar de esto. Y como ya lo leyeron en el título seguramente, vamos a hablar de Mauricio Pochettino y de su situación actual, perdón, en el PSG. Pero antes de irnos al núcleo del tema, me gustaría sentar las bases de pues de esta situación, me gustaría entrar en contexto y me gustaría también iniciar preguntándote desde tu perspectiva, Álvaro, ¿quién es Pochettino y por qué está en el Paris Saint-Germain? Mauricio Pochettino por parte parisina, es el cerrar un ciclo y demostrar que hay historia realmente detrás del escudo. Demostrar que hay jugadores que han sido relevantes cuando eran jugadores, que han pasado por el club de la capital y que ahora cerraron su etapa como futbolistas, tomaron toda la formación necesaria, tienen su experiencia y han dado el salto, en este caso es Mauricio Pochettino, a ser esa persona que está en el banquillo de aquel club en el que militó en su momento. Es algo que, aunque no parezca muy relevante, es algo que se intenta hacer en cada club grande con más o menos éxito. Realmente pasa bueno, recientemente con Koeman en el Fútbol Club Barcelona, con Andrea Pirlo en la Juventus de Turín, con Zidane en el Real Madrid. Sí que es cierto que esto no es siempre una garantía de éxito. Obviamente ser futbolista no te da eh, el seguro de ser un gran entrenador. De hecho, podemos hacer énfasis en estos dos últimos casos que he mencionado, el de Ronald Koeman y el de Andrea Pirlo. Y bueno, Pochettino también es esa cara que identifica el salto del Paris Saint-Germain, no simplemente a nivel tenemos poder económico, sino queremos estructurar un club ganador y un entrenador que viene de hacer lo que hizo en el Tottenham. Creo que es un fichaje que estaba codiciado, porque realmente sonaba también como sustituto de Zidane en un momento dado en el Real Madrid. Y cuando alguien suena para el Real Madrid es alguien que está codiciado a nivel entero, a nivel mundial, quiero decir, y que el Paris Saint-Germain se hiciera con él en su momento, era también un salto de, oye, no solo compro a este delantero por 100 millones, no solo compro a esta superestrella por 80, sino que te compro un centrocampista trabajador, Ander Herrera, te traigo, más que compro, a un entrenador que ha sido finalista de Champions hace nada y que es un hombre que estando en el banquillo nos aporta muchas, muchas más cosas de las que teníamos sin él. Correcto. Mauricio Pochettino es de un perfil, y lo platicamos en el último Vamos París, de un perfil un tanto de, este, este señor es un político y sabe mucho de fútbol. Y en algunos equipos, por el estilo de equipo, pues es necesario tener ese tipo de entrenador, ¿no? Me parece muy del corte de Zinedine Zidane, sin entrar en el debate de si es mejor o no, que incluso para no hacer debate, yo considero mejor entrenador a Zidane que a Pochettino, pero me parecen Absolutamente de acuerdo, sí. pero me parecen de un corte muy similar, del mismo tipo de entrenadores, ¿no? Buenos gestores, no digo que no sean estrategas, son estrategas, pero no son unos genios, unos genios de la Mm. estrategia, valga la redundancia, pero me parecen del mismo perfil, ¿no? Creo que además el factor que mencionas de que tiene historia con el club, fue capitán del equipo, fue en un momento el Marquinhos que tenía el Paris Saint-Germain guardando las distancias antes de que me ataquen. Pero sabemos que el club tiene una identidad que se forjó desde mucho antes de la llegada de Qatar, una identidad que no tiene nada que ver con los millones de euros que se han invertido, que lo digo solamente porque es algo que se dice mucho, ¿no? No porque crea necesario tener que decirlo.
Y pues sí, llegó Mauricio Pochettino hace, pues en enero del año pasado, más bien de este presente año natural, pero también hay que poner un poquito en contexto por qué llegó, porque hay un gran sector y creo que me asusta un poquito, pero creo que es la mayoría de aficionados del Paris Saint-Germain que aún no superan o no entienden completamente por qué Tuchel se fue. Sabemos que el fútbol también es un negocio, hay estructuras de jerarquía dentro de estas instituciones que no solo funcionan como un equipo que va y juega partidos de fútbol, sino que son eso, ¿no? Empresas, instituciones, organizaciones con fines de lucro. Entonces vemos que hay puestos directivos, hay maneras para que las cosas funcionen internamente de una forma correcta. Entonces, lo que pasó con Tuchel, que yo jamás negué que es un gran entrenador y que si por mí fuera seguiría entrenando al Paris Saint-Germain, fue que tuvo problemas internos con directivos, con jefes directos de él. Tú, si le faltas el respeto a tu jefe, lo más probable es que te corran y se dice y no pasa nada. Y en el fútbol también es así. Y fue lo que pasó. Thomas Tuchel es una personalidad, pues, peculiar. Es una persona muy filosa, como decimos por acá, y pues salió mal del Mainz, salió mal del Borussia Dortmund y tarde o temprano iba a salir mal del Paris Saint-Germain, sobre todo teniendo en cuenta que su jefe directo es Leonardo y Leonardo también es una personalidad fuerte, ¿no? Entonces hubo por ahí un choque, no se entendieron, las cosas no estaban funcionando. A eso sumarle que estábamos pasando por una crisis con Thomas Tuchel, ¿no? Una crisis que se vio con Ancelotti, con Blanc, con Emery y que se está viendo ahora con Pochettino también. O sea, de eso nadie se salva, al menos en el París, que es el equipo al que sigo y del que estoy atento. Entonces, después de eso se fue Tuchel. Yo creo que a partir de ahí ya deberíamos de haber superado a Tuchel. Le fue bien en el Chelsea, le está yendo bien. Mis respetos y mis mejores deseos para él, pero creo que ya deberíamos dejar a Tuchel. Todos los días es una propaganda, sobre todo en redes sociales, de se fue Tuchel y por qué lo corrieron y por qué hicieron esto y por qué hicieron aquello y Pochettino no sirve, mejor Tuchel. Creo que nos conviene más como aficionados vivir en el presente. Y habiendo dicho eso, que no estaba en la agenda, podemos continuar con lo siguiente, Álvaro, y me gustaría preguntarte para ti, nuevamente desde tu perspectiva, ¿qué ha hecho Pochettino hasta ahora en el Paris Saint-Germain? Pochettino, para empezar, lo que hace es traer eh, la sensación de que es un proyecto que realmente lucha por un título. Sí que es cierto que, ahora hilo con lo que estabas comentando anteriormente, sin intención de meter el dedo en la llaga, Thomas Tuchel es un grandísimo entrenador, por lo menos es lo que ha demostrado hasta ahora, dejando su carácter aparte, que sí que es cierto que es un carácter que le ha generado bastantes problemas profesionales. Em, Mauricio Pochettino también es un gran entrenador. Mauricio Pochettino ha demostrado muchísimo antes del Paris Saint-Germain y eso es lo que muchas veces se olvida cuando llega un entrenador o un futbolista a tu club y no te da un rendimiento inmediato. Para mí, un entrenador que consiguió hacer lo que hizo con ese Tottenham, sobre todo en la temporada 17-18, que es la bonita, si no me equivoco. No, fue la 18-19, de hecho, en la que consigue plantarse en la final de la Copa de Europa, después de cargarse al equipo que por narrativa y por estilo de juego, con ese Erik ten Hag tan codiciado por entonces, me parece que fue una absoluta maravilla lo que hizo con ese Tottenham. De hecho, es un Tottenham que él consigue, con el que consigue hacerse en 2014. Poco a poco va creando un núcleo, un equipo, Eriksen, Heung-min Son, Harry Kane, y este equipo se lo lleva a la final de la Copa de Europa. Hecho eso, siendo escudo del Paris Saint-Germain, cuando llega lo que trae principalmente es un salto en las expectativas del club. Y eso es cierto. Sí que es cierto que se puede esperar más de un Paris Saint-Germain con Pochettino en el banquillo, por lo menos sobre el papel, sin meterme en el nivel de ambos, que con Thomas Tuchel en el banquillo. Porque el nombre de Thomas Tuchel por lo menos no suena tanto, aunque su carácter sí que sea quizá más potente que el de Mauricio, ¿no? Sin embargo, desde que ha llegado, lo que ha traído es un poco también su gafe, porque Mauricio Pochettino es muy, muy, muy dado a quedar segundo. Mauricio Pochettino tiene esa maldición que tiene que quedar segundo en las competiciones que disputa, porque si no me equivoco, desde que estaba en el Español, que es uno de los entrenadores que más partidos tiene en ese club, en el Español de Barcelona,
que por cierto, también tiene por eso intrínseco cierto odio al Fútbol Club Barcelona, que creo que todos los parisinos y parisiens pueden estar de acuerdo. Y ha Correcto. sido subcampeón en Copas de la Liga, en Premiers, en la Copa de Europa, en la Liga 1 y en la Supercopa de Francia. Ha sido subcampeón en la mayoría de las competiciones que ha jugado. Bueno, no ha jugado, sino que ha entrenado. Em, yo quiero pensar que tarde o temprano habrá un cambio en esto. Habrá un primer título o una destitución. Pero hasta ahora Pochettino lo que te ha traído es ruido. Principalmente te ha traído ruido el tener un entrenador muy imponente, por lo menos según llegó, ya no te digo ahora mismo. Y te ha traído el intento, porque sí que es cierto que la ejecución no se ha conseguido, de crear una identidad muy propia basada en la ofensiva brutal que tiene el Paris Saint-Germain. Quizá falta equilibrio, quizá falta mejor ejecución, quizá falta tiempo de adaptación, incluso estamos acabando el año 2021 y es que todavía no se ha cumplido un año natural desde la llegada de Pochettino y ya estamos queriendo echarle, ya estamos 2 años y no sé qué. No, es la sensación, él llega en enero de 2021, él, por lo que está en su mano, no es toda la temporada, a eso quiero ir. Eh, en mi opinión merece un año más, pero eso ya lo podemos hablar más adelante. Pochettino lo que te ha traído hasta ahora es que se hable del Paris Saint-Germain más allá de las estrellas, que se hable como un equipo, que se hable como un equipo con un entrenador y con una idea. A mí siempre me gusta escuchar puntos de vista diferentes a los míos, porque en principio uno genera su opinión, pero después podemos estar abiertos al diálogo, podemos estar abiertos a escuchar otras teorías y a raíz de eso tomarlas como correctas desde nuestra perspectiva y cambiar de opinión, ¿no? Mi primera opinión después de lo que se vio en el último partido de Liga 1, que fue contra el Lille, se ganó 2-1, pero se ganó como los últimos partidos sobre la hora, fue que fue una, bueno, más que opinión, fue una sensación como de hartazgo, ¿no? Tengo un tiempo sin ver, perdón, al París jugar un buen partido. Eh, a mí me pareció que en ese momento me parecía ya el colmo, me parecía ya algo decepcionante, pero luego lo piensas y ves los números, y no solo ves los números, sino que recuerdas otras cosas y dices, ok, vamos a tomarlo con un poco más de cautela, pero vamos a mantenerlo en la lupa, por decir de alguna manera, ¿no? Porque la primera sensación que a mí me quedó de Pochettino fue la mitad de temporada de la pasada campaña, que fue, llegó a la Liga, tuvo partidos pues muy complicados, sobre todo en el tema de transiciones defensivas, que sigue siendo un tema, y quedó subcampeón. Se nos fue el título de liga, de una liga que comenzó siendo difícil desde Tuchel, ¿no? Y que Tuchel arrastró unos partidos horribles durante ese último tramo que tuvo. Cuando de repente se estaba componiendo Tuchel fue cuando lo echaron, así que ya no tuvimos oportunidad de ver qué hubiera pasado pues con esa recuperación en cuanto a nivel futbolístico. Luego, lo que se vio en Champions de Pochettino fue que dos eliminatorias para mí fueron de los mejores partidos que he visto del Paris Saint-Germain y creo que para el público en general también, para ese público en general que disfruta del fútbol y que vio esa eliminatoria contra el Bayern siendo un espectador neutral, creo que que se divirtió como nunca, al menos en los últimos años, ¿no? Fueron de los partidos más impresionantes que recuerdo que yo he visto en la Champions League. Y sí, pues yo no soy un viejo, ¿no? Tengo 23 años de edad, tampoco he visto tantos partidos de Champions League, pero es que decir eso ya es hablar de algo Sí, importante, ¿no? claro, y además estamos en una época en la que se considera a muchos equipos de historia reciente de los mejores de todos los tiempos. No quiero acusar con el dedo a gente como si se precipitase, porque en cierta parte tienes razón, pero estamos hablando de unas edades, en mi caso son 16, en el tuyo son 23, eh, edades con las que hemos podido ver al Barça de Guardiola, al Ujú. Real Madrid de Zinedine Zidane, especialmente en Copa de Europa, al Liverpool de Jürgen Klopp, al City de Pep Guardiola, y aún así decirte que esa eliminatoria frente al Bayern de Múnich es posiblemente el mejor conjunto de dos partidos, la mejor eliminatoria que he visto en directo. Ya no sé decirte si grabada, por ejemplo, la eliminatoria del Barça-Bayern, la que destroza al Bayern a Guardiola con esa presión súper alta, al hombre con Busquets, es una maravilla y es un cambio en la época del fútbol, pero este Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich es una salvajada, una salvajada. Y la sensación es que
De hecho, el Paris Saint-Germain tuvo fútbol para ganar la Copa de Europa, si se hubiera puesto Sí, contra la situación. sí, sí, sí. Creo que llegó un punto en el que esas semifinales estaban tan abiertas, entre esos 4 equipos podría haber ganado cualquiera. Y en mi opinión, el Paris Saint-Germain tuvo muy, muy mala suerte en esas semifinales. Sí, sí, pasaron cosas muy extrañas. De hecho, después de ver la eliminatoria contra el Barcelona y contra el Bayern, em, yo, es que yo como aficionado del Paris Saint-Germain no le tenía miedo a nadie. Al único que le tenía miedo era al Bayern Múnich y después de lo que pasó, y de hecho así se tituló un podcast en el que hablamos al respecto, vencimos a Goliat. Nadie se imaginaba y estoy seguro y me pueden echar mentiras, me pueden decir que no, yo sí, yo estoy seguro que nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó contra el Manchester City. Para mí era una final no asegurada, pero era una final muy asequible para el equipo. Al final, pues sí, tuvimos mucha mala suerte, pero también jugamos pésimo. Mala suerte porque pues, el gol de tiro libre de Mares, si no mal recuerdo, que pasó por las costillas de Paredes y Neymar. Ese gol que pues Navas estaba totalmente desconectado y cuando está Navas totalmente desconectado, o sea, pasaron cosas muy extrañas, pero también hay que decir que jugamos muy mal y también lo de que jugamos muy mal fue una sorpresa completamente después de ver lo que habíamos visto. Y entonces, esas son las referencias con las que me quedé de Pochettino al final de temporada. Vi un muy buen fútbol, y yo supuse que íbamos a volver a ver lo mismo. Ahora, lo que estamos viendo no es exactamente lo que vimos en Liga en la temporada pasada, pero sí tiene algunos de esos problemitas que no se han sabido resolver, como las transiciones defensivas. Em, yo creo que podemos, es que ahí entro en el debate en el que radica esta plática, ¿no? Esperamos, porque todos los entrenadores han pasado por estas crisis en las que los jugadores del Paris Saint Germain se desconectan y no juegan a nada, están desconectados totalmente y al final se dan cuenta que pues, tienen que sacar la chamba y por individualidades se sacan los resultados, ¿no? A todos los entrenadores les ha pasado lo mismo, pero a Pochettino al parecer le pasó un poco temprano y se relaciona mucho con que pues es un mal estratega, es un mal entrenador, no sabe dónde poner a los jugadores, no sabe cómo otorgarles un rol en la cancha y los jugadores se confunden, que puede ser que sí sea cierto, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? No esperamos. Mm, Ahí es el debate típico que tenemos siempre que estamos en crisis con el equipo. sí. Honestamente, bendita crisis. Que esta sea la crisis a la que te enfrentas durante la temporada. Que te pille la Ajá. crisis líder en Ligue 1 con 2 partidos que no ganas y líder de tu grupo de Champions invicto. Sí, Bendita crisis. No confundamos no jugar como te gustaría jugar con no conseguir los resultados que tienes. El año exacto. pasado, mismamente, creo que cualquier aficionado del Paris Saint-Germain te cambia a ganar la Copa de Europa por no ver ese Bayern PSG, pero pasar la eliminatoria. Claro. Honestamente, yo soy de esas personas, no me considero resultadista, pero creo que el fútbol y el deporte lo que buscas es ganar. Está muy bien dar espectáculo, está muy bien jugar bien, prefieres ganar. Y el Paris Saint-Germain este año lo que está haciendo es ganar, está siendo superior, por lo menos sobre el papel, sobre la estadística, sobre el post partido, superior a todos sus rivales en todas las competiciones hasta ahora. Ahora, Sí, son estos Mauricio Pochettino, estos Zinedine Zidane, estos políticos del fútbol, como tú dices, los que son capaces de minimizar tanto las crisis futbolísticas que simplemente tiene repercusión en un par de empates. Y eso es lo bonito de tener entrenadores como estos y lo muy importante de tener un equipo equilibrado en cuanto a más de una persona te puede resolver un partido. Y creo que si en un partido tonto te lo pueden resolver Kylian Mbappé, te lo puede resolver Neymar Jr., te lo puede resolver, sobre todo, me encanta este hombre, Ángel Di María. Creo que es un equipo en el que si Mauricio Pochettino le da el contexto necesario para que estamos jugando mal, pero tú estás en un contexto y te estoy tratando de una manera en la que vas a ser capaz de resolverme el partido, estamos hablando de un equipo ya muy, muy, muy grande. Jugar mal y ganar, para mí es la virtud más importante y más complicada en un equipo grande, y eso es lo que te convierte en un equipo campeón. claro. Y ahí se refleja también el impacto que tiene el Paris Saint-Germain como equipo de fútbol, pero también como institución, ¿no? Porque ahí se ve la inversión que ha hecho el club. También es un tema que platicábamos en el último podcast de Vamos París. Em, la gente normalmente dice que pues, el dinero no gana títulos, pero
estadísticamente están en lo incorrecto. O sea, realmente el dinero compra títulos. Los títulos que tiene el Real Madrid también se basan en inversiones importantes, que no digo que esté mal, pero creo que mucha gente lo ve mal o no lo ve como que es lo mismo cuando se trata del París, comparar al París con el Real Madrid, por ejemplo. Pero así fue. Florentino Pérez hizo inversiones importantísimas. También cuando llegas a ser presidente de un club que es una sociedad, tú tienes que poner de tu bolsillo una buena cantidad de dinero como para invertir en el club y también, no sé si sea parte de la campaña o sea parte de algún tipo de compromiso de si gano, pues ahí va esta inversión. Y se han hecho grandes inversiones y con esas inversiones se han podido traer a jugadores muy talentosos y con esos jugadores talentosos en la cancha aumentas tus probabilidades de ganar. Si el Mm. equipo está jugando mal, esas personalidades que tienes en la cancha pesan y pasa lo que pasa. Te sacan los partidos aunque estés jugando mal y eso también es parte de la inversión que ha hecho el club. Entonces se ve reflejado todo lo que es el Paris Saint-Germain en esta situación, que a lo mejor y no es la mejor situación para que se vea reflejado. O sea, Mm. nadie quiere que su equipo juegue mal, pero y yo no voy a dejar de cuestionar a Pochettino, yo no voy a dejar de cuestionar de por qué tienen que jugar Di María, Mbappé, Neymar y, y Messi en un mismo partido. ¿Por qué? Por el nombre, pues no sé, pero yo no voy a dejar de cuestionar de que si no funciona, pues que lo cambie. No voy a dejar de cuestionar de ¿por qué no adelantas un poco a Marquinhos, que juegue como pivote, que se involucre más en la creación del juego para que no suframos tanto tampoco en las transiciones defensivas? Podemos seguir cuestionando, podemos seguir exigiendo, pero si tienes la mayoría de los partidos que has jugado ganados, o sea, tienes la mayoría de los puntos posibles a tu favor, creo que es eh, quizás un poco desesperado hablar de un despido o si se va a hablar de eso, creo que hay que hacerlo con mucha, mucha cautela, porque como tú lo dices, o sea, no Mm. conseguir los resultados es muy diferente a conseguirlos, pero que no te esté gustando la forma de que se están consiguiendo. Exacto. Para mí hay que trazar la línea, honestamente. Un club como el Paris Saint-Germain tiene que tratar todos los partidos prácticamente de la misma importancia, porque al final es un equipo que tiende a dormirse. Es un equipo que tiende a sumergirse, a ahogarse en los partidos que en teoría no son de su liga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un Ujú. equipo que tiene una liga doméstica que no está a su altura, tiene una liga doméstica a la que le saca tres tallas, por decirlo de alguna manera. Por lo menos, ya no te digo sobre el papel, sino sobre el campo. Se nota que el Paris Saint-Germain juega Correcto. mal y barre. Se nota. Y en la Champions League te duermes contra el Brujas, parece que te pinta la cara el Leipzig y luego te enfrentas al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola y es que llevas 7 puntos y estás invicto. Realmente no creo que se pueda dar un despido. Honestamente, ¿cómo queremos que lo solucione Pochettino? ¿Qué tiene que hacer Pochettino sobre el campo para quitar esta idea de tenemos que despedirle? ¿Tiene que jugar como la afición quiere? Si juega como la afición quiere y no funciona, ¿no creéis, no creen que es bastante más probable que salga de un despido? Si Mauricio Pochettino gana 3-0 al Manchester City en vez de ganarle 1-0, ¿qué cambia? Si ahora juegan contra el Leipzig, en vez de ganarle 3-2, les ganan 2-0, ¿qué cambia? Sobre el papel, sobre la tabla, nada. Y en las sensaciones, ¿qué va a cambiar? Es un equipo que está prácticamente invicto esta temporada, salvo ese tropezón en Liga. Si el vestuario está cómodo, que es lo más importante en este tipo de equipos, si el vestuario está cómodo y si el vestuario no se duerme en los partidos menos relevantes, creo que Mauricio Pochettino tiene que quedarse en el banquillo. Ahora, si el Paris Saint-Germain empieza a perder resultados, sobre todo en Ligue 1, que va a ser el indicador de, ojo, nos estamos durmiendo, que es el mayor enemigo del Paris Saint-Germain, el sueño que digo, ahí es cuando se tiene que empezar a hablar, pero en un equipo que ha ganado todo menos, ¿cuántos son? 3 partidos, 2 empates además, habiendo jugado 15. Es una salvajada los resultados del Paris Saint-Germain este año. Sí que es cierto que no jugará como queremos o se quiere que jueguen, pero hay que también mirar a las dos cosas. Sí, yo creo que honestamente, y no me voy a retractar de lo que anteriormente dije, yo creo que sí hay que mantener la lupa en esta situación porque jugar mal también es un indicador eh, de un potencial fallo a la hora de buscar los resultados que quieres, ¿no? Hasta ahora no lo es,
pero Sí, es un indicador de que puede llegar a pasar. Entonces hay que estar pendientes porque si seguimos jugando así, siento yo que en algún momento vamos a chocar contra pared y mm, algo malo puede pasar, sobre todo como tú lo dices en Liga 1, que son partidos fin de semana tras fin de semana y que no son dos partidos en los que las eliminatorias pues se resuelven de forma diferente, yo creo, ¿no? En Champions hablando. totalmente de acuerdo. Pero en Liga pues sí, es complicado y no podemos aflojar, o sea, no podemos estar concediendo esos títulos domésticos que hemos estado acumulando a lo largo de estos últimos años. Y nada, yo creo que no hay una solución porque realmente el problema es em, la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser cautelosos, pero me gustaría saber cuál es la solución para ti. ¿Existe una solución? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo ves tú? Claro, es complicado, hay que saber plantearlo, porque además desde fuera es muy complicado analizar, por muchos partidos que veas, por muy devoto que seas de un club, muy complicado saber lo que está pasando dentro, si no estás dentro. Eh, Creo que la solución es la paciencia y el equilibrio. No, no todo está en vamos a despedir a Pochettino o vamos a confiar en él hasta que se acabe el mundo. Eh, sí que es cierto que se está jugando mal y que eso es un indicador. Cuidado, puede pasar esto. ¿Hasta qué punto es coherente despedir a un entrenador que no te ha dado malos resultados porque puede que te dé malos resultados? ¿Qué te garantiza que el siguiente te los da? ¿Existe una solución si el siguiente entrenador tiene que adaptarse y necesita otra temporada entera y tienes que volver a hacer el ciclo de ficho a alguien en invierno, le dejo en verano que haga lo que quiera con el equipo y vemos qué tal la temporada siguiente? ¿Se lo puede permitir el Paris Saint-Germain? En mi opinión, salvo debacle en los resultados, si todos siguen esta línea, por supuesto, se tiene que quedar Pochettino. Si hay un par de pinchazos, pero el vestuario está unido, pero se ve que se toman en serio los partidos por lo menos más relevantes, yo creo que no hay otro entrenador que te garantice lo que te está dando ahora mismo Pochettino, por lo menos a nivel inmediato. A la excepción de Zinedine Zidane, que tampoco te garantiza nada porque es una persona que lo ha hecho en el Real Madrid. Sí, sí. Yo a la afición lo que le diría es, a mí tampoco me gusta cómo está jugando el equipo, pero los resultados ahí están. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia y en cuanto a los resultados no o sea, empiecen a ser los no deseados, bueno, pues hay que meter presión a lo mejor, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Si vemos que encaminamos malos resultados y y ya vamos por esa dirección completamente, pues hay que actuar, hay que hacer algo. Por el momento, no voy a decir que es temprano, pero sí es una medida muy desesperada para solucionar, entre comillas, esta situación. En cuanto a lo de Zinedine Zidane, me gustaría tocar muy por encimita el tema, porque hemos estado hablando muy objetivamente a lo largo de este episodio de Solo Parecía en Radio, y creo que es momento para la subjetividad. Yo soy una persona que de pronto le, me pueden parecer ridículas ciertas opiniones o ciertos puntos de vista cuando se romantiza el deporte, ¿no? De que un jugador por encima del club, un DT pues que nomás no y lo consideras un dios y está por encima del club, como se hace con Tuchel en el PSG ahora que ni siquiera es entrenador del PSG. Me parece, me parecen comportamientos ridículos en ocasiones, pero cuando se trata de los clubes, Álvaro, no puedo evitar. Romantizo y dramatizo y es una película para mí y el club siempre por encima de todo. Zinedine Zidane no solo nació en Marsella, sino que se ha declarado públicamente aficionado al Olympique de Marseille, que es el rival, pues es el mayor enemigo del Paris Saint-Germain. Teniendo en cuenta eso, para mí es un argumento válido para su no contratación. Eso aunado a que no es muy diferente a Pochettino y no va a solucionar lo de jugar bonito, quizás sea, veamos un juego diferente, pero no creo que haya mucha variación entre los dos. No creo, porque siempre especulamos, ¿no? Porque pues no es entrenador y muy probablemente no llegue a hacerlo. No creo. Pero además de eso, también me parece un argumento válido el tema del Olympique de Marseille, pero quiero saber tu opinión porque yo soy una persona muy subjetiva en muchas cosas y yo sé que tú eres más objetividad que subjetividad.
Mm. Es un argumento mucho más que válido. Realmente, ¿hasta qué punto le trazas la línea a la afición? ¿Hasta qué punto le estás indicando a la afición cuánto se siente el Paris Saint-Germain en el Paris Saint-Germain? ¿En qué nivel está el Paris Saint-Germain y en qué nivel está el necesito quitar a este, necesito pagar por el entrenador más llamativo que haya en el mercado, necesito ganar, necesito ganar? Cambio el nombre del club. Cuidado, vamos a trazar una línea. Es muy positivo, muy respetable, muy optimista el proyecto cuando hay inversión económica, porque realmente es lo que hay y hemos venido todos a hacer lo mismo, estamos compitiendo todos en el mismo mercado. A la afición hay que cuidarla y no creo que un aficionado del Marsella en el banquillo del Paris Saint-Germain sea la manera de hacerlo. Yo es que no me imagino a, yo qué sé, el Cholo en el banquillo del Madrid. No me imagino a cualquier exjugador del Real Madrid, a Álvaro Arbeloa entrenando al Barcelona. Para nada. A Xavi Hernández entrenando al Real Madrid. En efecto, es algo que no, simplemente no, no puede pasar, no debería ocurrir. Eso sí, como bandera de Francia, Zinedine Zidane tiene otro Sí, nivel y sí, sí, sí. como relación Zidane-Mbappé también es una burrada, como relación uno de los entrenadores más exitosos y en mi opinión también mejores de la última década, en uno de los clubes que pretende ser el mejor de la década o que ha sido de los mejores, de los más relevantes, también es poéticamente muy bonito. Pero claro, los colores tienen mucho que ver. Yo de romantizar el fútbol necesito, como digo siempre, trazar una línea. ¿Cuántos equipos absolutamente perfectos en cuanto a narrativa y en cuanto a poesía se quedan en el camino? Se quedan en el casi. ¿Cuántos equipos perfectitos arrasan a los equipos poéticos? ¿Cuántas Inglaterras con un penalti dudoso se cargan a las Dinamarcas en semifinales de Eurocopa? ¿Cuántos Tottenhams con un hat-trick de Lucas Moura se cargan a los perfectos Ajax de Erik ten Hag? ¿Cuántos Bayern de Múnich que salen de la nada se cargan a los Paris Saint-Germain del COVID? A lo Sí, mejor conviene estar en el otro lado de la balanza. A lo mejor conviene más romper sueños que te los rompan a ti. Cuidado con el romanticismo. sí, sí, sí. Yo nada más imagino la reacción de los ultras a la hora de recibir a Zidane como su entrenador y me parece una locura. Pero es cierto, Zinedine Zidane es un ícono del fútbol francés y a nivel Francia, como tú dices, top y de lo más top. Pero, pero también hay que aceptar un poquito el rol que juega el Paris Saint-Germain en Francia. Estamos un poquito solos, ¿eh? El Paris Saint-Germain es muy rechazado, no solo a nivel mundial, sino a nivel doméstico, a nivel nacional. Pero bueno, yo sé que no todas las personas son así, yo sé que no todos los presidentes de los clubes son así, que hay buenas relaciones en todo en este ambiente, pero pues también hay que, en cuanto a afición, hay que pues darse cuenta cuál es nuestro rol, en dónde estamos y defender un poquito nuestros ideales, creo yo, como aficionado. Correcto. No lo digo Sí, ya sí, tanto totalmente de como acuerdo. creador de contenido y como lo que sea en internet, pero sí como Hmm. aficionado. Sí, y tampoco estoy diciendo yo personalmente, ¿eh? Cuando he dicho que los colores tienen que influir en esto y que Zidane en el banquillo del Paris Saint-Germain no lo veo pasar, tampoco estoy diciendo que se tenga que mantener a Pochettino por exjugador del PSG ni que el siguiente Ujú, entrenador del PSG tenga que ser otro exjugador, claro, pero que ese factor tiene que ser relevante, tiene que tenerse en cuenta. No puede despreciarse algo tan absolutamente que está escrito en negrita, en mayúscula, subrayado en dos colores. Es algo que no debería pasar, que debería chocar. Y el Paris Saint-Germain, como tú dices, no está en una condición para ser bandera de Francia, sobre todo por el rechazo interno que se tiene. El Paris Saint-Germain tiene el mismo rechazo que se tiene en España, todos los que no son del Real Madrid, al Real Madrid, sin ujú, tener el apoyo que tiene el Real Madrid a nivel histórico y a nivel exterior. sí, 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 es correcto. Además de que, eh, objetivamente hablando, y es una pregunta honesta, teniendo en cuenta que el problema de la afición con Pochettino es el resultadismo, ¿cambiarías a Pochettino por Zidane? ¿Crees que te solucione Zidane el problema del resultadismo? No hablo del resultadismo como algo negativo. Hmm. Es que, a ver, el Paris Saint-Germain es un equipo grande de Europa. Claro que vamos a ser resultadistas. No podemos ser
un equipo grande de Europa. No podemos decir quiero ganar la Champions y preferir jugar bien a ganar un partido, realmente. Si Pochettino te gana los partidos, te puede convencer más o menos. Si te los gana, chapó. Zinedine Zidane, ¿qué hacía en el Real Madrid? Te ganaba los partidos. Muchas veces lo hacía de una manera espectacular. Muchas veces lo hacía atropellando al rival. Muchas veces hacía remontadas espectaculares. Pero claro, ahí también entra la narrativa, ahí entra el romanticismo. Romanticismo que sí funcionó. Romanticismo de Zinedine Zidane, de los mejores jugadores de la historia del Madrid y de los mejores entrenadores. Madre mía, qué locura, qué ciclo. Cristiano Ronaldo, la BBC, Isco, Marcelo, Ramos, Keylor Navas. 3 seguidas. Eso no se obtiene siempre. Y yo soy escéptico. Yo pienso que hay entrenadores que no funcionan fuera de su núcleo. Pep Guardiola no funcionó, por lo menos a nivel europeo, más allá de Leo Messi. Y no estoy tachando a Guardiola de ser un mal entrenador, por supuesto. Por supuesto que no. Pero hay entrenadores que funcionan más en varios ámbitos. Véase Jürgen Klopp, véase Tuchel, por ejemplo. Aunque obviamente el carácter de Tuchel tiene aquí un asterisco. José Mourinho. Y hay entrenadores que están mucho mejor en su hábitat propio, que es el caso de Pep Guardiola, que es el caso de Zinedine Zidane, en mi opinión, aunque no se ha probado todavía lo contrario. Eh, bueno, lo dicho, Luis Enrique quizá con Barcelona, ¿no? Yo no cambiaría a Zinedine Zidane por Pochettino y menos en este contexto. En el caso de que se vayan muy mal los resultados se podía plantear, pero como se puede plantear Zinedine Zidane, se plantea en su momento cuando estaba libre Conte, porque es un entrenador más que está libre. Pero realmente no creo que haya una diferencia, porque, por ejemplo, no cambias de perfil de entrenador, que creo que es lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Que no deja de ser un político, como decías tú. Es el mismo tipo de entrenador y el resultado no lo veo con tanta intención el cambio como para cambiar el resultado. Además de que para ganar 3 Champions necesitas participar en 3 Champions League, ¿no? Exacto. Sí. Y también mencionar que Zidane tuvo sus crisis, tuvo sus ratos de mal fútbol, entre comillas Absolutamente. también lo digo, de resultadismo también, esa palabra, o sea, también pasó mucho con Zidane, ¿no? Es que es lo mismo que dices tú y lo mismo que dijimos al principio, son perfiles muy parecidos. Y Álvaro, con esto yo creo que terminamos. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, de platicar. Y, y nada, ojalá podamos hacer otro pronto, otra edición de Solo Parisian Radio. Así será. Encantadísimo de estar aquí realmente. Cada día más parisien, como siempre digo, creo que se ha notado hoy en algún tiempo verbal que he debido usar por ahí, primera persona del plural. Somos, decimos, queremos. Ujú. Poco a poco me estáis tatuando esos colores y no puedo estar más orgulloso y más Excelente. contento de ello. Gracias por recibirme como me recibís siempre y nada, un saludo a toda la audiencia. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a todas las personas que nos sintonizan a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast o de cualquier otra plataforma en la que esté el podcast y yo no esté enterado. Muchas gracias por estar ahí y nada, nos escucharíamos en la siguiente edición de Solo Parisian Radio. Hasta luego. Chao.